El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus familiares Santiago, José, Simón, Judas? ¿No viven aquí todos sus hermanos? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender el Evangelio de hoy, cómo la gente está admirada de Jesús y se preguntan: ¿por qué tiene tanta sabiduría? ¿Por qué tiene tanto poder para hacer milagros? Para entender el Evangelio hoy y todo el Evangelio, debemos tener presente una ley que se llama la encarnación. ¿Cómo lo explica Pablo? Pablo dice que Jesús, sin dejar de ser Dios, vino y se encarnó, se hizo hombre. Y lo sabemos por obra y gracia del Espíritu Santo. La encarnación es pues el principio por el cual aparece para nosotros Jesús con dos naturalezas. El único ser del mundo con dos naturalezas. La naturaleza divina, porque es el Hijo amado del Padre. La naturaleza humana, porque es Hijo de María. En esas dos naturalezas está unida la persona de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es hombre. ¿Qué es lo que ven la gente en Jesús? Un hombre. Lo vieron pequeño en Nazaret, lo ven ya de 33, 35 años ahí, en Cafarnaún, su ciudad. Pero quedan admirados al mirarlo actuar. ¿Por qué él es así? Pero se hacen una pregunta a partir de la apariencia. Y resulta que preguntarse a partir de la apariencia los equivocaba, los dejaba atónitos. El mismo Jesús explica el por qué. Dicen: me miran y no creen en mí. Y él mismo les dijo: un profeta no es bien recibido en su tierra. La palabra profeta está relacionada directamente con el plan de Dios, con el mensaje de Dios, con la voz de Dios, porque el profeta es voz de Dios. No lo reconocen. Y aquí es donde está el misterio de Jesús. Es un hombre, pero dentro de él está Dios. Y aceptar a Jesús no era aceptarlo simplemente a partir de una familia que tenía,
No, había que aceptarlo a Él porque era el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Esa era la razón por la cual Él podía enseñar con la sabiduría de Dios y al mismo tiempo hacer los milagros para poner de presente la acción de Dios en medio del pueblo. Hermanos, hoy le pedimos al Señor fe, porque mucha gente en el mundo acepta a Dios, acepta a Jesús como hombre, como un profeta, como un ser un tanto misterioso, pero no lo aceptan como Dios. Pidamos esa fe para mucha gente del mundo y para nosotros los cristianos mucha más fe para aceptar a Dios en nuestra vida y dejar que esa enseñanza de Jesús penetre en nosotros y que esa obra de Él llegue a transformarnos como hijos de Dios. Dediquémosle un momentico también hoy a San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Los santos todos son muy importantes, pero hay unos que tienen la delantera en la iglesia por lo que ellos fueron, por lo que hicieron a favor de la iglesia y por la influencia que todavía hoy tiene San Ignacio de Loyola. ¿Por qué digo que todavía la influencia? Porque el Papa que tenemos hoy es del grupo de San Ignacio de Loyola, jesuita. Lo primero que hay que decir de San Ignacio es su conversión. Él es el hombre mundano, el hombre de la apariencia social, el militar, el influyente, el intelectual. Y Dios se vale de una pequeña batalla para que uno de sus pies se le dañe. Y tiene que estar en el hospital, guardadito, en cuarentena. Y esa cuarentena le sirvió. Primero comenzó a leer los libros de caballería, que eran los libros de la Edad Media. Y luego se le terminaron los libros. Entonces, ¿qué hizo? La Biblia, los libros de los santos. Ahí fue la caída de él. Ahí fue el cambio de él. Ver cómo en la historia había personas que habían cambiado su vida, su existencia. Y vio como posible la salvación, su conversión, su vida nueva. ¿Cómo entiende él la conversión? Tengo que darle gloria a Dios con mi vida. Y por eso todo lo de Ignacio de Loyola es a mayor gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Así lo escribió. Tenemos
el regalo grande de Él en sentido espiritual, llamados los ejercicios espirituales. Veamos 3 cositas de esos ejercicios, y ese es el homenaje a Ignacio de Loyola hoy para nuestro propio bien. Primero, Él nos enseña en los ejercicios espirituales que Dios habita en las criaturas y que Dios nos trabaja en nuestro interior. ¡Qué cosas bellas! Dios habita en las criaturas. Toda criatura del universo, de esta tierra, invita a encontrar allí la gloria de Dios. Desde el menor animalito hasta lo máximo, y esta creación entera, darle gloria a Dios. Y Dios trabaja en mí, decía él. ¿Qué quiere decir? El orgullo, la vanidad, el materialismo, el pecado, las oscuridades que tenemos, todo eso impide que Dios trabaje en nosotros. Pues miren, lo más importante es dejar que Él trabaje en nosotros. Hay gente que dice, Dios le quita la libertad a uno. Lo contrario, se la promueve. Para que uno libremente le dé un sí a Dios, de modo inteligente y con todo el corazón. Lo segundo, nos enseña en los ejercicios San Ignacio a aprender a hacer discernimiento espiritual. ¿Qué es discernir? Es la capacidad que tiene la inteligencia para juzgar, para saber qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero, qué es erróneo, qué es oscuro, qué es claro, qué es conveniente, qué lo que nos hace daño. Esa es la capacidad de discernimiento y está ahí en la conciencia. Por eso Él une discernimiento y examen de conciencia para encontrar nosotros, de modo especial cada noche, al analizar nuestro día, cómo estuvo esa relación de nosotros con Dios. Y entonces Él dice en el discernimiento que sirve para purificar nuestra mirada y nuestras obras, nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de actuar. Dice lo segundo, para ver toda nuestra vida de forma limpia, con un corazón limpio. Y lo tercero, para ver la acción de Dios en nosotros. Ese es el discernimiento. Y ya lo decía el señor obispo en días pasados, que si una cosa tenemos que hacer todos nosotros, los que nos gusta ser mejores cristianos, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Son 40 días, pero usted, leyéndolos y meditándolos, los puede hacer en 15 días. ¿Y quién? Un poco más apretadito, en una semana. Y lo tercero que nos dice San Ignacio, la ley del tanto cuanto. Qué simpático eso. Tanto cuanto. Entonces, ¿cómo se aplica? Las cosas y las personas nos sirven para la salvación
tanto cuanto. Si esta cosa, si esto material del mundo me sirve para la salvación, vale. Si esta persona me está impidiendo la salvación, no vale en el camino de Dios. Hay que saber entonces renunciar y hay que saber decir: dejo esta tentación a un lado, porque las cosas y las criaturas me sirven tanto cuanto me lleven a la salvación.